Hola, seguimos entonces en esta tercera semana del núcleo, enfrentándonos al desafío del análisis del problema y retomando entonces desde el pensamiento administrativo todo lo que propone el racionalismo de sistemas, desde el pensamiento sistémico y cómo entonces la administración, la innovación y ahora la estrategia nos ayudan en este momento en el que nos encontramos del núcleo. Pues ahora que estamos en esta tercera semana y la hemos relacionado con el momento del pensamiento administrativo en el que surge el racionalismo de sistemas entre 1955 y 1980, digamos que entra en el lenguaje ya del mundo de los negocios y de ese pensamiento administrativo, de la estrategia. Algunos de los principales representantes de este enfoque, ya pues habíamos hablado un poco de Theodor Levin y ahora pues vamos a hablar de Igor Anzov, matemático y economista ruso, que propuso una herramienta que seguramente muchos de ustedes han utilizado, que han conocido, que es la matriz de Anzov, propuesta en 1957. La matriz de Anzov básicamente lo que hace es comparar dos variables, el mercado y los productos, y los subcategoriza en tradicionales y nuevos, ¿cierto? Entonces lo que hace es tener estos cuadrantes en los que compara mercados nuevos y tradicionales con productos tradicionales y nuevos. Entonces lo que uno hace es, bueno, si yo tengo un mercado nuevo con mis productos tradicionales, con los que ya tengo, digamos, en mi portafolio, pues lo que yo tengo que hacer o la estrategia que tengo que implementar es desarrollar ese nuevo mercado con mis productos actuales. Si yo tengo entonces un mercado tradicional, es decir, son mis clientes de siempre, los clientes actuales, y yo tengo entonces mi portafolio tradicional, o sea, mi portafolio actual, lo que yo tengo que hacer es penetrar ese mercado tradicional, es decir, ganar mayor participación en ese mercado. Si yo tengo entonces un mercado tradicional, es decir, son mis clientes actuales, los que yo conozco, los que he venido abordando, y desarrollo nuevos productos, agrego productos al portafolio, pues lo que hago entonces es eso, es tener que desarrollar nuevas líneas, nuevos bienes, o en el caso ya de nosotros en la actualidad, también de servicios para esos mercados tradicionales. O en el caso de yo tener un mercado nuevo, para el que voy a plantear nuevos productos, digamos, entonces la estrategia estaría orientada hacia la diversificación. Yo como entonces estoy entrando con productos nuevos a mercados, a clientes nuevos. Entonces eso es muy interesante porque es una herramienta además que sigue siendo vigente y ustedes pueden utilizar pues, en su entorno profesional y académico al momento de querer abordar pues, lo que desean hacer estratégicamente con respecto a su portafolio de productos y al mercado que quieren abordar. Digamos que ya de una manera más puntual, orientada hacia al análisis del problema en el que nos encontramos en esta semana, otro de los autores representativos del racionalismo de sistemas es Russell Ancoff, doctor en filosofía de la ciencia estadounidense, también arquitecto, que se declaraba ser como un, un resolvedor de problemas, como una persona dedicada todo el tiempo a estar resolviendo problemas, y por eso escribe en 1978 el libro El arte de resolver problemas. En ese sentido, esto nos ayuda muchísimo porque es que lo que plantea Ankoff es que hay como unos momentos al enfrentarse al desafío de tener que resolver un problema, y es una etapa de análisis y una etapa de síntesis, todo mediado por el pensamiento sistémico. Entonces, el análisis es cuando intentamos hacer un ejercicio de comprensión, que es en lo que se encuentran ustedes en este momento. Piensen que lo que están haciendo en este momento es para poder analizar el problema, pues partir de la pregunta problematizadora, hacer el árbol de problemas y luego formularlo. Entonces, cuando estamos planteando la pregunta problematizadora y pensando realmente en el problema que queremos resolver, planteando sus causas y sus consecuencias, lo que estamos haciendo es análisis, es decir, separar las partes del problema que ustedes quieren entender, tratar de comprender cómo es que lo que está sucediendo con cada una de las partes de ese problema por separado, por eso hablamos de causas, de consecuencias, y tratar de reunir todo eso para comprenderlo en un todo, que sería ya pues cuando ustedes quieran empezar a plantear la formulación del problema. Y finalmente esa formulación del problema pues es ya la síntesis, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, la síntesis entonces implica que ustedes descomponen lo que quieren explicar. Por eso yo
les recomiendo plantear primero pues como el problema que ustedes están abordando en un parrafito corto con unos datos y cifras contundentes, para luego explicar las causas y las consecuencias de ese problema. Digamos, descomposición les permite a ustedes entonces explicar lo que está ocurriendo con el problema y así poder entenderlo como un todo, es que sería la fase de síntesis. Ahora, para esto se necesita el pensamiento sistémico y lo que plantea entonces Ankoff del pensamiento sistémico es que es esa capacidad de contemplar el todo y las partes y las conexiones que hay entre ellos para poder comprenderlo, ¿cierto? Entonces es una forma de identificar pues algunas reglas o patrones, series que le van permitiendo a uno no solamente entender lo que está ocurriendo ahora, sino también ir preparando pues lo que viene. Entonces, muy importante esto para lo que ustedes están viviendo en este momento del análisis del problema, sobre todo para que entiendan en qué y hasta cuándo van ustedes a durar en etapa de análisis y cuándo van a empezar en etapa de síntesis para que puedan cumplir con los tiempos de la entrega. Algunos otros elementos que plantea Ankoff es que pues, enfrentar la resolución de problemas también tiene que ver con que nos encontramos condicionados por los sistemas sociales con los que interactuamos, pues, el colegio, la familia, el gobierno, la universidad, las instituciones, la comunidad, las empresas, y que esos sistemas pueden tener dos efectos en nosotros. El primero es que pueden hacer posible que hagamos o tengamos algo que de otro modo no podríamos hacer o tener, ¿cierto? O sea, que nos provea de capacidades o de recursos que nos ayuden a cumplir cosas que solos no podríamos lograr. O la otra es que nos impidan que hagamos o tengamos algo que de otro modo sí podríamos hacer o lograr. Entonces, los sistemas sociales también, digamos, en función de la resolución de problemas, que es lo que ustedes en este momento están enfrentando, el análisis del mismo, también pueden ser condicionantes de pues, el poder enfrentar y que proporcionen facilidad para enfrentar el problema o no. Entonces, no solamente traten de entender los datos y las cifras del problema, sino también quiénes, que pueden ser personas, instituciones, empresas que estén asociados o vinculados con el problema, sea porque lo generen o porque lo padezcan. Entonces, lo que habla Ankoff es que al resolver problemas, lo que se está haciendo también es burlar el sistema a través de las ideas y no a través de la confrontación o la fuerza. Entonces, Ankoff dice que es muy importante pues, el ejercicio para la resolución de problemas de la planeación y plantea entonces que la planeación es un proceso de toma de decisiones anticipada, que ese conjunto de esas decisiones que conforma esa planeación es un sistema en sí mismo, entonces que por eso es que la planeación es una forma de aproximarse a la solución. ¿Y qué es lo que ustedes finalmente están haciendo ahora? Desde el análisis del problema, lo que están es planeando. Él divide la planeación en dos, la planeación estratégica que es, digamos, como la que está orientada al largo plazo, con efectos duraderos, y la planeación táctica que está orientada al corto plazo. Entonces miren que desde la planeación, desde la perspectiva del análisis del problema que estamos haciendo, la idea también es entender el corto tiempo del que disponemos en el núcleo. Ahora bien, entendiendo esa fase de planeación en la que nos encontramos, entendiendo el problema, analizando el problema para propiciar más adelante en el núcleo darle solución, pues ahora entonces es cómo atender y administrar un problema. Y ANCOF propone como 4 maneras. La primera la denomina absolver y es como, bueno, hay un problema y yo más bien decido ignorarlo y espero a que se resuelva solo. Resolver, que es cuando pues finalmente yo trato de darle solución a la situación probando, ensayando, equivocándome, ensayándome, equivocándome. Solucionar es cuando a partir de la investigación lo que se hace es buscar el mejor resultado posible, que es lo que finalmente esperamos que pase con ustedes mínimo, ¿cierto? Que busquen a partir de la investigación entender muy bien el problema para poder llegar a la mejor solución posible. O un nivel aún superior, que es el de disolver, y es cuando se elimina el problema rediseñando el sistema que lo sufre. Yo pensaba, pues como un ejemplo que podría permitir entender esto de disolver, y es por ejemplo cuando hablamos del sistema de salud en Colombia y uno dice que no funciona, que hay un problema pues de funcionamiento del sistema. Entonces, por ejemplo, disolver buscaría entonces cambiar el sistema, es decir, por ejemplo, eliminar las EPS, ¿cierto? Eso sería un cambio ya del sistema, ¿sí me entienden? No solucionar el problema basado en las condiciones actuales, sino cambiar completamente las condiciones. Entonces, lo que esperamos de ustedes es que aborden o la solución, es decir, que
Esto es lo mínimo que deben hacer, mucha investigación para poder llegar a la mejor solución posible o disolver, y es decir, bueno, vamos a cambiar las reglas del juego en lugar solamente de resolver parcial o totalmente el problema que encontramos. De acuerdo con esto, entonces, siendo pues, o formando parte de esta línea del racionalismo de sistemas y del pensamiento estratégico, también parte de esa comprensión del mercado antes que de la oferta. Entonces, por eso él plantea que lo más importante es como entrar en la mente del consumidor, haciéndole preguntas directas para averiguar lo que quiere, más que uno tratar como de imaginarse lo que él desea. Y hace algunas reflexiones sobre la educación, y él plantea pues que, recuerden que en este momento pues está como la proliferación de los computadores, que entonces que en la era de la máquina el modelo de la escuela contemporánea se basa en la fábrica. El estudiante que ingresa en la escuela es tratado como una materia prima que se introduce en una línea de producción para convertirla en un producto terminado, mientras que en la era de los sistemas, que es en la que ya él se encuentra, es decir, todo asociado al pensamiento informático, a la computación, la educación deberá enfocarse en el proceso de aprendizaje, no en el de enseñanza. No se puede obligar a la gente a aprender lo que no quiere aprender. Entonces, esto significa que aprendemos bien lo que queremos aprender. Entonces, miren también lo que significa en el sentido del momento en el que ustedes se encuentran en el análisis del problema. Si ustedes no están involucrados y no están apasionados por lo que están haciendo, entonces, de acuerdo a lo que nos plantea Ankov, va a ser mucho más complejo poder enfrentarse a los desafíos que propone ese problema. Hasta acá vamos a dejar la parte 1 de este video, y en la parte 2 hablaremos un poco de qué sucedía entonces en términos de innovación en este periodo del racionalismo de sistemas cuando integramos ya la estrategia. Hasta luego.